Estudiar y analizar los entornos más importantes de nuestro país es un hecho que nos va a permitir como estudiantes desarrollar aprendizajes de los que no tenemos conocimiento. Es por ello que el día 16 de abril de 2019, mis compañeras Hernández López y Tayo Litsi, Martínez Gómez y Ana Carolina, yo, Fita Acosta, Ana Isabel y Blanca Celis, Emilio Yair, nos dimos a la tarea de visitar la casa museo del gran revolucionario León Trotsky. Nuestro objetivo principal es comprender y valorar los aspectos básicos de la cultura y la historia, así como apreciar las diferentes creaciones artísticas y comprender lo sucedido utilizando diversos medios de expresión y de representación. Sin más que decir, a continuación se dará una breve explicación y algunos ejemplos del tema en particular. Esto con la finalidad de llevar a cabo un mejor aprendizaje a la audiencia. La Casa Museo de León Trotsky se encuentra ubicada en la avenida Río Churubusco, 410, Colonia del Carmen, Coyoacán, entre las calles de Gómez Farías y Morelos, a 3 cuadras de la avenida Centenario. La forma en la que se nos hizo más fácil llegar fue tomando la línea 12 del Metro Tláhuac. Bajamos en Zapata y de ahí transbordamos al Metro Coyoacán. Caminamos hasta la avenida Universidad y tomamos un taxi que finalmente nos dejó frente al museo. Los horarios constan de martes a domingo, de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada general al público es de 40 pesos. Para los estudiantes, maestros o INAPAM, el costo es de 20 pesos, por lo que a nosotras nos hicieron descuento. Los niños menores a 6 años entran gratis. La Casa Museo cuenta con visitas guiadas y una proyección audiovisual, solo para grupos de 10 personas en adelante, así como visitas guiadas en francés e inglés. Para las visitas guiadas o programación de grupos, se debe de avisar con una semana de anticipación como mínimo. El museo cuenta con iluminación al interior de la casa. Al momento de nuestra llegada no sentíamos frío, estaba cálido debido a que llegamos temprano, como a las 11:30 aproximadamente, y eso ayudó a que el sol nos favoreciera. Tiene un aroma a madera o muebles viejos. Ese olor es al interior y al exterior tiene un aroma a vegetación, árboles y plantas. La casa de Trotsky es una casa antigua que ha tenido una serie de remodelaciones con el paso del tiempo para mantenerse en buenas condiciones y sea más agradable la visita para los visitantes. Sobre la referencia histórica habla en cierta forma de este personaje León Trotsky, quien el 9 de enero de 1937, tras un largo exilio en países, Trotsky llega a México, desembarcando el buque petrolero Ruth que lo trajo desde Noruega. Pues el gobierno de Cárdenas fue el único que accedió a darle asilo político al revolucionario ruso, diciendo que lo recibían con los brazos abiertos. Y bueno, también por razones obvias, Trotsky se ve obligado a decir que no va a intervenir en la vida política mexicana para que ello no sea utilizado en su contra, y es cuando comienza a realizar sus escritos políticos. También se ven algunas de las cosas que vivieron durante su estancia en México él y su esposa. Así también se mencionan personajes como los reconocidos pintores Frida Kahlo y Diego Rivera, quienes le dieron asilo y estancia a Trotsky y su esposa en la Casa Azul en Coyoacán. Así también se puede observar cómo se llevaron a cabo los 2 atentados que sufrió debido a su rivalidad con Stalin, pues él y su esposa Natalia Sedova vagaron entre varios países bajo una sentencia de muerte y perseguidos por agentes stalinistas, mientras que México tenía un movimiento comunista activo en ese momento. Al igual que en otras partes, se divide entre aquellos que apoyaron a Stalin y los que estaban en su contra. El tema histórico del Museo Casa de León Trotsky habla, como lo dice, de este auténtico personaje. Lev Davidovich Bronstein nació en Yanovka, Ucrania, el 7 de noviembre de 1879.
mejor conocido como León Trotsky, fue un político y revolucionario ruso de origen judío. Se menciona que Trotsky fue uno de los organizadores clave de la Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia. Durante la guerra civil subsiguiente desempeñó el cargo de comisario de asuntos militares. Estuvo a cargo de la creación del Ejército Rojo, que conseguiría los logros revolucionarios, venciendo a 14 ejércitos extranjeros y a los ejércitos blancos contrarrevolucionarios durante la Guerra Civil Rusa. Fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja. Posteriormente se enfrentó política e ideológicamente a Stalin, liderado la oposición de izquierda, lo que le causó el exilio y posterior asesinato. Dio también una serie de escritos políticos que aún se conservan en la actualidad para pensar las contradicciones y potencialidades de nuestra época. Lo que a mí más me llamó la atención del museo es el mapa de los exilios de Trotsky en el mundo. Es un mapa el cual nos dice en qué países estuvo Trotsky. Me llamó la atención que solo se estaba refugiando por asuntos políticos para publicar su verdad, y a pesar de que se estuvo moviendo constantemente del lugar, nunca se dio por vencido hasta lograr su objetivo. A mí me gustó un diccionario ruso-francés, se me hizo interesante porque es una manera de comunicarse con personas que hablan otro idioma, y en ese tiempo tenía que ser con un diccionario, ya que no contaban con la tecnología que tenemos actualmente como es el Google Traductor. En el museo se exhibe el libro un poco amarillento y viejo por el paso de los años. Este era pertenencia del ruso León Trotsky, y en la cédula del museo solo se menciona lo que es, junto a otras pertenencias de León Trotsky y de sus guardias personales. Actualmente yo también ocupo un diccionario de inglés a español, y en ese tiempo el general quería traducir palabras francesas, y este le debió de ser de gran ayuda. Sobre el objeto que elegí es un jarrón. Este me pareció muy bonito, pues ya que se trata de una antigüedad. Además tiene un diseño muy pintoresco y muy a la mexicana. El jarrón, como los muebles y el comedor, se conservan a disposición de originalidad. Este jarrón se encontraba en el centro de mesa, donde comían León Trotsky y su esposa con otros acompañantes que los consideraban familia. El objeto que yo elegí fue la casa de los guardias. Lo elegí ya que cuando vi la localidad me llamó la atención. En la cédula informativa se menciona lo siguiente: Casa de los Guardias. Al mudarse en mayo de 1939, después de su estancia en la Casa Azul, hoy Museo de Frida Kahlo, Trotsky construyó este edificio para vivienda de la familia. En mayo de 1940, en los cuartos de esta casa moraban la cocinera Carmen Palma, la sirvienta Belén Estrada, los ayudantes Otto Schussler, Harold Robbins, Jay Cooper, Charles Corner, los guardaespaldas Robert Sheldon, Hart, Walter Curley y los amigos de antaño, el matrimonio formado por los franceses Alfred y Margarita Rosmer. Durante el atentado de grupos sicarios, ni uno de ellos pudo salir de los cuartos para hacer resistencia, debido al intenso fuego dirigido a lo largo de la casa. Es curioso cómo Trotsky quiso tener la mayor seguridad en su casa, para que finalmente ninguno de ellos lo pudiera ayudar. Me pregunto qué es lo que hubiera sucedido si ellos hubieran ido por su rescate. Dentro de la casa de los guardias se exhibe una colección fotográfica permanente que muestra a la familia de Trotsky, su participación en la revolución bolchevique y el árbol genealógico de su familia. La conclusión a la que yo llegué es que la experiencia que tuve en el museo fue agradable. Al principio creí que sería aburrido, pero después de ver la temática y personajes interesantes que se mencionan, me llamó demasiado la atención. Aparte de que varios de los temas mencionados durante la clase aparecen en el museo, de esta manera fue más fácil comprender lo que exponía el museo y comprender las referencias que hacía. En sí lo recomiendo, pues ya que no solo habla de México, sino del mundo en general, lo cual es importante para ver qué es lo que pasaba en aquel momento. Es un museo muy bonito y agradable para visitar y comprender un poco más del personaje que se menciona y los hechos que pasaron hace ya tanto tiempo.
Mi experiencia en el museo es buena, ya que nos cuentan cómo vivían antes las personas y en especial Trotsky. Aprendí muchas cosas y entre ellas lo que estábamos viendo en clase, por lo que me ayudó a entender mejor los temas, además de que me alienta a no darme por vencida, ya que Trotsky, a pesar de todo, siguió luchando y no dejó que lo mataran, por lo que sí recomiendo el museo. Te hace sentir cómoda y el hecho de que ahí alguna vez vivió y ahí está enterrado hace que todo sea aún más interesante. Mi conclusión sobre la casa museo de León Trotsky es la casa donde él vivió con Natalia Sedova por 15 meses, donde fue asesinado. La casa fue reacondicionada para imitar el aspecto que tenía en dicha época, sobre todo el estudio en el que un seguidor de Stalin mató a Trotsky golpeándolo con un piolet en la parte superior de la cabeza, y por eso decidimos visitarla, ya que en ella hay cosas de aquella época muy interesantes que nos muestra cómo se vivía en esos días y cómo vivía el revolucionario ruso. En conclusión, puedo decir que me gustó el museo, ya que tiene una historia y contexto interesante. La casa de León Trotsky nos enseña las diferentes etapas en las que vivió junto a su esposa, desde su estancia en la famosa Casa Azul, las causas por las cuales luchaba, su forma de pensar y lo que sucedió a través de la historia. Este museo me enseñó más acerca de lo que se estaba viendo en clase. Gracias a esto sé más de su vida y de lo que pasaba en México en esa época.